Hola, vamos a retomar la lectura de la Biblia y hoy vamos a leer Romanos capítulo 4. Hemos orado antes, así que vamos a empezar. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. De aquí nos pasamos al versículo 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por esto se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Wow! ¡Qué palabra! Bien, este capítulo nos habla de Abraham y de su fe. Recordemos que la fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió que sacrificase a Isaac, a su hijo, el hijo de la promesa, del que vendría toda su descendencia. Abraham le creyó a Dios y llevó a su hijo al altar del sacrificio, pero cuando estuvo a punto de matarlo, Dios le dijo que no lo hiciese. Y esto, el haberle creído a Dios, le fue contado como justicia. Es decir, que esto hizo que ante los ojos de Dios le fuesen perdonados todos sus pecados y fue considerado justo solo por la fe. Leer esto en realidad me da esperanza porque resalta la fe que tuvo Abraham por encima de los errores que él cometió. Si nos ponemos a leer el libro de Génesis, que es donde se cuenta con detalle toda la historia de Abraham, veremos que Abraham cometió algunas equivocaciones. Una de ellas fue, como ya tenía 86 años y aún no quedaba embarazada Sara y tenía que cumplirse la promesa que Dios le había dado, entonces Sara le entregó a su esclava, a su criada, para que él se acostase con ella y así pudiese tener un hijo y cumplir lo que Dios había dicho. Y él aceptó. Producto de esta relación nació Ismael, que no estaba en los planes de Dios. Esto está en el capítulo 16, si es que lo quieren leer. Luego en el 20, cuando Abraham y Sara vivían en un pueblo llamado Gerar, a él se le ocurrió negar que estaba casado con Sara. Decía únicamente que era su hermano. Esto no era de todo mentira, ya que sí que eran hermanos por parte de padre, pero aún así estaba ocultando que ella era su esposa. Bueno, y esto causó muchos problemas porque el rey quiso casarse con ella y bueno, en fin, ya lo leerán con más tranquilidad en Génesis. Y lo que quiero decir es que Abraham no era perfecto. Abraham cometió errores, se equivocó, metió la pata, pero aún así la Biblia nos deja ver que la fe de Abraham fue más grande que todos sus errores. Tanto así que se conoce a Abraham como el padre de la fe. Y bueno, mientras yo leí este capítulo antes de hacer el vídeo, señalé algunos versículos que me gustaron mucho porque en realidad llenaron mi espíritu y ensancharon mi fe.
En primer lugar, el 17, la última parte, que dice: Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. El 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, creyó y esperó. ¿Qué dicen las estadísticas hoy en día? ¿Cuál es el diagnóstico del médico? ¿Qué te dijeron cuando te llamaron a comentarte de tu familiar, de tu amigo, de tu pariente que está en el hospital? Aunque ellos digan que no hay esperanzas, cree y espera. Cree y espera en Dios, el que levanta a los muertos, el que llama lo que no es como si ya fuese. Él es el que tiene la última palabra, ten fe. El 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Cuando Dios promete algo, Él cumple. Él no miente, no es como nosotros que mentimos y no cumplimos promesas. Él cumple sus promesas. Y cuando Dios nos promete algo, tenemos que hacer como Abraham, reafirmarnos en nuestra fe y darle gloria a Dios aun cuando nuestros ojos no vean lo que Dios nos ha prometido. Estar plenamente convencidos como Abraham de que Dios tiene el poder para cumplir lo que había prometido. Nunca dudemos del poder de Dios. El 24. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esta es una promesa preciosa de parte de Dios porque nos dice que no solo a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia, sino que también es para nosotros. Si nosotros creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús y que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y que resucitó, esto nos justifica delante de Dios tal como Abraham y nos presenta ante Dios con perdón de nuestros pecados y nos hace justos ante Él por creer. Así que hoy te desafío a que creas. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, ensancha tu fe, créele a Dios, Él es el que tiene la última palabra. Él es soberano y no podemos cuestionar las cosas que hace o que permite, pero tengamos fe como la tuvo Abraham y veremos milagros. Nos vemos la próxima.